Bienvenidos a un nuevo webinar de Keep Moving. Soy Fernando Urquiza y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo aprovechar al máximo las capacidades analíticas de SAP Business One para HANA. Luego de una breve demostración, les mostraré la configuración de cada uno de los elementos del cockpit. Para comenzar, vamos a ingresar al escritorio de Luca, gerente de ventas de su empresa. Estamos sobre el cierre de mes y ve que está lejos de cumplir el objetivo para este periodo. Lo sabe porque el indicador en su escritorio está en rojo, y si pasa el puntero por encima, ve que el objetivo es de 1.000.000 de pesos. También que comparado con la facturación del mes anterior, está un 13% por debajo. Esto mismo puede verlo más gráficamente en el panel que está junto al indicador que muestra la evolución de la facturación de los últimos 12 meses. Para tener un mayor detalle de la facturación mensual, haciendo clic derecho sobre el gráfico, Luca accede al panel avanzado de detalle de ventas. En este panel avanzado, Luca tiene un panel con la facturación mes a mes y otro con el top 10 de clientes según su facturación. Mediante el control deslizable, Luca verifica que la facturación de este mes está incluso por debajo de la del mismo mes del año pasado. Decide filtrar el panel para ver la facturación de cada cliente para este mes en particular. Ahí ve que Maxitec, que normalmente está entre los primeros puestos, ocupa el quinto lugar este mes. Para indagar un poco más sobre este cliente, Luca lanza el panel avanzado Cliente 360 que le muestra todo lo referente al cliente seleccionado. Revisa los indicadores, navega alrededor de las diferentes páginas del panel avanzado y finalmente descubre que Maxitec tiene una entrega que aún está pendiente de ser facturada. Luca vuelve a su escritorio, donde tiene el contador de entregas pendientes de facturar. Tiene 2 entregas abiertas por un total de 204.000 pesos según el indicador de al lado. Cliqueando sobre el contador, se abre el detalle de las entregas pendientes. Desde allí, Luca puede abrir la entrega de Maxitec. Y utilizando la mensajería interna del sistema, le pide a uno de sus colaboradores, Hernán, que genere la factura correspondiente y también la de la entrega de microchips. Hernán crea las facturas. Cuando Luca refresca su cockpit, ve que ahora el indicador de facturación aumentó a 720.000 pesos y ya no está en rojo. Sin embargo, aún no está en verde, ya que todavía sigue sin alcanzar el objetivo de 1.000.000. Luca revisa los pedidos de clientes que aún están sin entregar. Según el contador, hay 4 pedidos, pero el importe total no le alcanza para llegar al objetivo. Abre el detalle de los pedidos pendientes y ve que uno de ellos es de otro cliente importante, Cover. Luca abre el pedido y llama al cliente para intentar agregar algo más a la venta. En el panel lateral de la orden, Luca puede tener de un vistazo los artículos más comprados por este cliente.
basado en las recomendaciones que le da el sistema de acuerdo al historial de compra de Cover, Luca consigue venderle 4 servidores Server Point adicionales. Guarda los cambios en la orden y nuevamente pide a sus colaboradores que preparen las facturas correspondientes. Ahora sí, Luca actualiza su cockpit y el indicador refleja sus acciones en color verde. Hasta acá, nada que no hayan visto en una presentación de preventa. Lo interesante es lo que viene a continuación. Ahora voy a darles las herramientas para que ustedes mismos puedan armar sus propios cockpits a medida de sus necesidades. Antes de empezar a crear o configurar los indicadores y paneles, vamos a repasar algunos conceptos básicos de cómo trabajar con los datos almacenados en el sistema. El primero son los distintos orígenes de datos disponibles. El primer origen son las consultas guardadas en SAP Business One. Estas están hechas en el lenguaje SQL tradicional y pueden ser tanto las consultas de sistema ya predefinidas como consultas creadas por los usuarios, tal como las que seguramente ustedes ya conocen. El otro origen de datos son las vistas de cálculo. Estas vistas son modelos analíticos similares a cubos creados dentro de la capa semántica de HANA. SAP Business One para HANA trae diversos modelos precargados para cada proceso de negocio y también existe la posibilidad de crear modelos de usuario para las necesidades específicas de cada organización. Todo lo que vimos en el ejemplo anterior está hecho con las vistas calculadas predefinidas de SAP Business One. Por otra parte, es necesario tener claro dos conceptos sobre cómo se estructuran estos datos independientemente del origen, pero sobre todo en las vistas de cálculo. Por un lado, tenemos las medidas, también conocidas como métricas o hechos, que son aquellas magnitudes numéricas que nos interesa medir. Son los valores que yo voy a querer ver en mi indicador o panel. Estos campos admiten funciones de agregación como suma, promedio, conteo, máximo, mínimo, etc. y en algún caso pueden usarse como filtros. Algunos ejemplos de medidas son cantidades, por ejemplo unidades, importes como pesos o dólares, o plazos, días, semanas o años. Por el otro lado están las dimensiones, que son los atributos mediante los cuales se puede agrupar, segmentar o filtrar los datos. Las dimensiones pueden ser tanto alfanuméricas como fechas y en algunos casos admiten jerarquías. Ejemplos de dimensiones son cliente, garbarino, artículo, impresora, fecha de vencimiento, 30 de abril. Es decir que en el panel del ejemplo anterior, la facturación neta era la medida y el tipo de documento y la fecha, las dimensiones por las que se agrupaban los datos mes a mes. En el caso de los contadores, la cantidad de documentos es la medida, mientras que el tipo de documento y el estado son las dimensiones por las que se filtran los datos. De esta manera, los datos conforman un modelo multidimensional, a veces conocido como cubo, donde podemos hacer el corte de dicho cubo según distintos valores de cada dimensión y así tener diversos planos de la información desde todas las perspectivas posibles. ¿Cómo crear y configurar los widgets? Para crear o configurar los elementos del cockpit tenemos que acceder a la ventana de análisis detallados. En esta ventana tenemos 3 secciones: mis KPIs, mis dashboards y mis paneles avanzados. En cada una de estas secciones vamos a tener todos los widgets preconfigurados por SAP, así como aquellos que hayamos creado nosotros mismos. Para crear un indicador o panel, podemos hacerlo desde el menú de la izquierda mediante las opciones disponibles. Los widgets provistos por SAP no pueden modificarse,
pero sí pueden tomarse como base para crear los propios. Vamos a crear ahora desde cero un indicador para el área de compras que me muestre el promedio de días de cumplimiento de las órdenes de compra. Hacemos clic en KPI nuevo. Lo primero que debemos seleccionar es el origen de los datos de donde se va a alimentar el indicador. Para nuestro indicador, vamos a seleccionar la vista de cálculo Consulta de tiempo del ciclo de cumplimiento del pedido disponible en el modelo de compras. Al desplegar el origen de datos, se nos muestran las distintas medidas disponibles identificadas con el icono de una bolsa de dinero y las dimensiones identificadas con una etiqueta o un reloj, las de tipo fecha. Voy a seleccionar la medida días de cumplimiento y voy a decir que quiero el valor promedio. Quiero que mi indicador me muestre el promedio de los pedidos que vencen en este trimestre, por lo que arrastro la dimensión correspondiente y selecciono el valor trimestre. Selecciono la unidad de medida adecuada para este indicador e ingreso la descripción y magnitud del objetivo. Defino el criterio de comparación de tendencia. Voy a indicar que para este indicador los valores mejores son los menores. Ahora voy a configurar los parámetros del semáforo que me van a permitir saber de un vistazo el estatus del indicador. Como el menor valor es mejor, por defecto el rojo es para los valores más altos y el verde para los más bajos. Puedo seleccionar los segmentos como porcentaje de cumplimiento o por valores discretos. Elijo discretos e ingreso los rangos deseados. Agrego un segmento adicional. Para ello ingreso el rango y luego defino también el color deseado. También puedo asignar una o más acciones al KPI. Estos son los eventos que puedo disparar mediante un clic sobre el widget. En el caso de los KPI, las acciones disponibles son las de abrir un panel avanzado o un panel para la aplicación móvil de ventas. Voy a elegir abrir un panel avanzado y seleccionaré el panel de detalle de ventas. Ingreso un nombre para el indicador y también tengo un campo de descripción ampliada que se muestra al pasar el cursor sobre el KPI. En este caso no lo vamos a utilizar. Cliqueamos sobre el icono de la tilde y con esto ya tenemos configurado y creado el indicador o KPI. Ahora vamos a ver cómo crear un gráfico o panel. Vamos a Nuevo panel y seleccionamos como origen de datos, vista calculada, modelo de ventas, escenarios de documentos múltiples, análisis de rentabilidad. Vamos a seleccionar la medida importe neto de ventas, moneda local. Por defecto toma la función suma. Como dimensión vamos a tomar dentro de fecha de contabilización el atributo fecha de contabilización. Este es un campo que admite jerarquías, por lo que podemos seleccionar el nivel de detalle de fecha. Por defecto viene año, pero podemos cambiarlo. Noten la diferencia entre seleccionar trimestre o año trimestre. En un primer caso, agrupa en el mismo punto un mismo trimestre sin considerar el año. En el otro, separa cada trimestre de cada año en particular. Lo mismo aplica para mes y año mes, y semana y año semana. Por último, vamos a quedarnos
con el valor de fecha específica. Cuando utilizo una dimensión de fecha, tengo la opción de agregar el control deslizable que me permite moverme a lo largo de la línea de tiempo, así como estrechar o ampliar a gusto el rango de fechas visible, tanto en un sentido como en el otro. Si no deseo usar el control deslizable, también tengo la opción de indicar cuántos valores deseo mostrar. Este control siempre toma los mayores valores y está disponible no solo para fechas, sino para dimensiones alfanuméricas también. Voy a agregar una nueva dimensión para visualizar los datos como series distintas de acuerdo a esta. Voy a elegir el atributo país de origen dentro de la dimensión artículo. Este campo es un UDF, un campo de usuario, y aunque el modelo que estoy usando es una vista de cálculo predefinida, si lo necesito, puedo incorporar a los UDF de ciertos objetos de Business One a los modelos de SAP. Si agrego país de origen al área de color de leyenda de destino, puedo seleccionar hasta 3 valores distintos del atributo para que me los muestre como series distintas en el panel. Ahora veo para cada punto del eje de fechas una barra de distinto color en función del país de origen de los artículos. Si el límite de 3 no me alcanza, puedo agregar el atributo al área de dimensiones de destino. En este caso, no va a mostrarlo como series distintas, sino como puntos individuales en el eje correspondiente. Alterando el orden de los atributos, cambia el modo en que se agrupan los valores en el eje. Si no me interesa, por ejemplo, jugar con la fecha, pero necesito que el panel tome un rango específico, tengo la opción de ponerla dentro de los filtros. Al arrastrar la dimensión al área de filtros, se me abren las opciones de filtrado para fechas. Tengo un área desde y un área hasta, y dentro de cada una puedo configurar una fecha fija, un periodo presente o un periodo relativo en cantidad y extensión al pasado o futuro. Selecciono este trimestre en desde y hasta para ver únicamente los datos de este periodo. Ahora voy a buscar una dimensión que no sea de fecha, sino alfanumérica, para utilizarla también como filtro. Voy a utilizar la dimensión nombre de grupo de socio de negocios. Cuando arrastro esta dimensión, la ventana de selección me muestra los valores posibles. Aquí puedo seleccionar el o los valores por los que deseo filtrar. El primer valor que elijo no tiene datos. Lo voy a cambiar por otro para ver cómo cambia el gráfico. Ahora sí se muestra la modificación. No solo puedo utilizar las dimensiones como filtro, también puedo arrastrar las medidas. Elimino este filtro y selecciono la medida ganancia bruta. Se abre la misma ventana, pero ahora voy a usar la segunda pestaña para expresar el criterio de filtrado mediante una fórmula. Así, puedo hacer que mi gráfico me muestre solo los documentos con ganancia bruta menor a 1000. Voy a dejar otra vez únicamente el filtro de fecha de contabilización y vuelvo a la pestaña de opciones básicas, donde voy a reemplazar la dimensión país de origen por la de código de artículo.
Ahora voy a cambiar la función de agregación suma por la de suma acumulada y veo cómo se adapta el gráfico en consecuencia. Puedo volver a arrastrar la misma medida que ya tengo, pero con otra función. Voy a dejar la misma función que tenía originalmente. Así puedo ver, para la misma serie, los puntos individuales y el valor acumulado. Reordeno las series para ver primero la suma y luego la suma acumulada. Aparte de estas funciones, también están disponibles promedio, máximo, mínimo, recuento y los valores individuales. Vuelvo a dejar la función suma y ahora voy a agregar dos medidas más. Selecciono ingreso de ganancia, base de ganancia bruta e ingreso bruto. Como se ve, los nombres de las series no son muy descriptivos, por lo que voy a renombrar cada una con un título más amigable. Facturación neta, costo de ventas y ganancia bruta. Ahora voy a usar los controles que están junto a la flecha para definir el ordenamiento ascendente o descendente de los puntos. Puedo ordenar en función de cualquiera de las tres series o de ninguna. Obviamente, el gráfico de columnas no es el único disponible. Algunas otras opciones son líneas, gráfico de tarta, columnas apiladas, columnas y líneas, áreas apiladas, barras horizontales, barras apiladas, tabla de datos, y gráfico de burbujas, que muestra dos medidas sobre los ejes y la tercera como el diámetro de cada burbuja. Además, cada tipo de gráfico tiene disponibles algunas configuraciones como el clustering, que agrupa valores similares en función de la cantidad de clusters deseados. Ahora vamos a vincular el panel a una ventana de Business One. Para ello, cliqueamos sobre el signo más, seleccionamos a cuál pantalla vamos a vincular el panel e indicamos los campos de vínculo entre el panel y la ventana. También podemos definir acciones, que son los eventos disponibles al hacer clic sobre el panel. La primera disponible es la de abrir una ventana de Business One. Como los puntos del gráfico representan artículos, vamos a hacer que se abra el maestro de artículos. Ingresamos una descripción, seleccionamos la ventana e indicamos los campos de vínculo entre los objetos. La siguiente acción será abrir un panel avanzado para tener mayor información sobre el ítem seleccionado. Otra vez, colocamos una descripción, seleccionamos en este caso el panel Ventas por ítem e indicamos los campos a vincular de ambos paneles. Ya solo resta guardar nuestro trabajo. Cliqueamos en la tilde
Ingresamos el nombre de nuestro nuevo panel y confirmamos la operación. Una vez agregado el panel al escritorio, además de mostrarnos información gráficamente, nos va a permitir realizar las acciones definidas. Podemos abrir el panel Ventas por ítem, donde vamos a poder ver el detalle de venta bruta por semana, unidades pendientes de entrega y pedidos de clientes no entregados. Y en la segunda hoja del panel avanzado, vemos el top 10 de clientes según la venta de este artículo. También, desde el mismo panel, podemos acceder al maestro de artículos. Y por último, ingresando en los datos maestros de socios de negocios, tendremos este mismo gráfico en el panel lateral con los datos de venta por artículo de este cliente. Acabamos de ver cómo los paneles avanzados nos permiten profundizar en el detalle de información relevante yendo tan a fondo como queramos. Ahora vamos a ver la manera de crear uno. Entramos nuevamente a Análisis detallados y esta vez cliqueamos en Nuevo panel avanzado. Lo primero que haremos será ponerle un nombre al panel. Luego definimos la cantidad de páginas que tendrá y le ponemos el nombre correspondiente a cada una. A continuación, cliqueamos en el icono de agregar que nos llevará a la galería de widgets. Aquí vamos a seleccionar el panel de ventas brutas por semana, el indicador de unidades pendientes de entrega y el contador de pedidos de cliente no entregados. Volvemos a la página que estamos creando y definimos el tamaño y la ubicación de los widgets que acabamos de agregar. Pasamos a la siguiente página, corregimos el nombre y repetimos el mismo proceso. Aquí vamos a agregar el panel Los 5 mejores clientes según importe de venta. Volvemos a la página y ajustamos el tamaño del panel. Por último, vamos a crear el filtro para vincular con el panel de origen. Ponemos un nombre al filtro. Indicamos si es fecha o alfanumérico y definimos para cada widget el campo de vinculación. Seleccionamos el widget base, confirmamos y guardamos nuestros cambios en el panel. A diferencia del resto de los widgets, los contadores no se crean desde la pantalla de análisis detallados, sino desde el menú herramientas. En el ejemplo que voy a dar, también voy a crear la consulta de usuario que servirá de origen de datos, pero puede utilizarse cualquier consulta guardada.
Lo primero que hago, entonces, es abrir el generador de consultas desde el menú Herramientas. Allí, llego a la tabla de cabecera de facturas de venta y selecciono número de documento, fecha de contabilización, fecha de vencimiento, código y nombre de socio de negocios. Y voy a filtrar solo aquellas facturas que vencen en el día. Una vez creada la sentencia, voy a cambiar el número de documento por el campo de ID de registro. Esto lo hago para tener la flechita amarilla en los resultados del contador. Le pongo un nombre a la consulta. Y la guardo dentro de una de las categorías disponibles. A continuación, voy a Herramientas, Cockpit, Configuración de widget de recuento, presiono el botón Nuevo registro, ingreso un código para el widget, un nombre, y una descripción. Selecciono la consulta que acabo de crear y confirmo la creación del contador. Ahora voy a la galería de widgets busco el contador que acabo de crear y lo agrego a mi escritorio. Al cliquear sobre el número, obtengo el detalle de las facturas que vencen hoy. Y cliqueando en la flecha amarilla, puedo ver los detalles del documento. A pesar de disponer de todas las herramientas vistas, muchas veces nos resulta necesario o cómodo trabajar los datos por nosotros mismos, y lo más típico en este caso es usar Excel para hacerlo. Excel Interactive Analysis nos da la facilidad de bajar las vistas de cálculo a una planilla de Excel como fuentes de una tabla dinámica que queda conectada a la base de datos para poder actualizarla todas las veces que lo necesitemos. Esta función se encuentra justo al final del menú a continuación del menú Informes. Si no encuentran esta opción en sus compañías, puede que requiera un paso previo de instalación muy sencilla para habilitarlo. Una vez dentro del menú, seleccionamos la vista de cálculo deseada. Al hacerlo, inmediatamente se abre una planilla de Excel. Vamos a mover el gráfico para poder trabajar en los datos. Seleccionamos una medida y la llevamos al área de valores. La dimensión clase de documento la vamos a colocar como filtro de informe. Colocamos el año y el mes
del documento en los encabezados de la tabla y finalmente el socio de negocios en las filas. Damos algo de formato al reporte obtenido . Tomamos nota de los valores de este mes y acumulados del año y guardamos la planilla. Volvemos ahora a SAP Business One y allí creamos una factura de venta. Volvemos a la planilla de Excel, actualizamos la tabla dinámica y vemos que los cambios se han reflejado correctamente.